la hija del jefe se quedó paralizada al ver la pulsera de su hermana perdida en la muñeca de la niñera. La tarde caía suave sobre la mansión Sandoval, bañando los jardines de luz dorada. Las sombras se alargaban sobre el césped perfectamente cortado, dibujando formas oscuras entre los rosales que nadie cuidaba con verdadero cariño. Dentro de la casa, el silencio pesaba como una lápida, como si las paredes de mármol guardaran secretos tan antiguos que ya ni siquiera los recordaban bien. Camila atravesaba el corredor del segundo piso con pasos lentos, casi sin hacer ruido. 25 años recién cumplidos y ya llevaba una vida entera cargando algo que no podía soltar. Sus dedos acariciaban distraídos la delicada pulsera de plata que nunca se quitaba del pulso izquierdo. 3 pequeños corazones entrelazados, brillantes a pesar de los años, con la inicial S grabada en el centro. Esa pulsera era todo lo que le quedaba de un pasado que no conseguía olvidar. Por más que lo intentara, su padre, Javier Sandoval, se la había regalado el día de su 5º cumpleaños. Un empresario respetado, de esos que la gente saluda con reverencia en los restaurantes caros de Polanco. Temido también, aunque nadie lo dijera en voz alta. Pero ese día, hace 20 años, cuando las mesas del jardín estaban llenas de pasteles y los globos de colores flotaban por todos lados, algo terrible había pasado. Su hermana gemela, Sofía, desapareció sin dejar rastro, en medio del caos de la fiesta, con decenas de invitados, músicos tocando, meseros sirviendo champán, empleados corriendo de un lado para otro. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Una niña de 5 años, idéntica a Camila, simplemente se desvaneció como humo. La policía buscó durante meses. Pusieron retenes en toda la ciudad. Investigadores recorrieron cada colonia, cada barrio, tocaron puertas hasta en los rincones más olvidados del Distrito Federal. Pero Sofía nunca apareció, como si la tierra se la hubiera tragado. Con el tiempo, el dolor transformó a Javier Sandoval en un hombre distante, casi frío, aunque todavía, después de 2 décadas, seguía buscando a su hija en cada rostro desconocido que cruzaba por la calle. Camila lo había visto hacerlo 1000 veces. Ese momento en que su padre se quedaba paralizado mirando a una joven de lejos, con esa expresión de esperanza desesperada que se apagaba en cuanto confirmaba que no era ella, que nunca era ella. Camila creció sola, sin más compañía que esa culpa silenciosa que la mordía por dentro. ¿Por qué ella había sobrevivido y Sofía no? ¿Qué había hecho mal ese día? ¿Por qué no la cuidó mejor? Ahora, a sus 49 años, Javier había decidido contratar una niñera para cuidar a su hija más pequeña. Valeria tenía 5 años, la misma edad que Camila y Sofía cuando todo se derrumbó. Era fruto de un segundo matrimonio que tampoco funcionó. Su madre se había largado a Europa hacía 2 años y apenas llamaba en Navidad. La niña era tímida, de ojos grandes y curiosos, y pasaba los días jugando sola en los jardines inmensos de la propiedad. Esa mañana de octubre, cuando el aire olía a tierra mojada por la llovizna de la madrugada, llegó la nueva niñera. Se llamaba Lucía. Camila la vio por primera vez desde la ventana de su habitación. Una joven de su edad, 25 años, bajando de un taxi destartalado frente al portón principal. Cabello castaño largo, recogido en una trenza sencilla. Vestía ropas simples pero limpias, unos jeans gastados y una blusa blanca de algodón. Cargaba una maleta pequeña y zurrada que parecía haber viajado medio mundo. Había algo en ella, una serenidad extraña, como si llevara la paz en los huesos. Javier la entrevistó en la biblioteca, ese cuarto lleno de libros que nadie leía pero que impresionaba a las visitas. Camila pasó por ahí casualmente 2 veces, solo para echarle un vistazo. Su padre parecía satisfecho. Lucía hablaba con educación, con ese español correcto que le enseñan a uno en las escuelas públicas cuando los maestros son buenos. Respondía las preguntas mirando directo a los ojos, sin nerviosismo pero con respeto. Lucía vivía en un barrio pobre en las orillas de la ciudad. Allá por Neza, la había criado una señora mayor llamada Doña Amparo, que la encontró cuando era apenas una bebé, abandonada en las escaleras de una iglesia, hace 25 años, sin familia, sin papeles, sin nada. ¿Y no investigó quién era? ¿No la reportó a las autoridades?, preguntó Javier con ese tono de abogado que usaba cuando quería respuestas directas. Doña Amparo era viuda, don Javier,
No tenía hijos. Cuando me encontró, decidió que era una señal de Dios. Me crió como suya, explicó Lucía con voz tranquila. Nunca tuve papeles de adopción ni nada oficial. Simplemente, fui su nieta, o eso me dijo siempre. Javier asintió, tomando notas en una libreta de piel. Estudios, hasta la prepa. Trabajé desde los 16 para ayudarla. Doña Amparo ya está muy mayor. Casi no puede moverse. Necesito este trabajo, señor. Soy buena con los niños. Tengo referencias. Y las tenía. 3 familias del mismo barrio que hablaban maravillas de ella. Javier la contrató en el acto. Esa tarde, cuando Lucía ya había dejado su maleta en el cuarto de servicio del 3er piso y estaba siendo guiada por Clemencia, la empleada más antigua, Camila bajó la escalera principal. Iba a la cocina por un café. No esperaba ver a nadie, pero al llegar al descanso del 2º piso, en ese espacio amplio donde la luz del candil de cristal bañaba todo con un resplandor dorado, se topó de frente con ella, con Lucía, y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Los ojos de Camila se clavaron, como imanes, en el pulso izquierdo de la joven. Ahí, brillando bajo la luz del candil, colgaba una pulsera, idéntica a la suya, exactamente igual. 3 corazones entrelazados de plata. La inicial S, grabada en el centro. El aire se le atoró en los pulmones. La visión se le nubló. Las piernas le temblaron. Camila tuvo que agarrarse del barandal de la escalera, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía desviar los ojos de ese objeto imposible. No podía ser real. ¿Dónde conseguiste esa pulsera?, susurró, con la voz rota, llena de una emoción que no podía controlar. Lucía levantó la vista, sorprendida por el tono. Sus ojos, claros y serenos, mostraron confusión. Instintivamente, llevó la mano derecha al pulso izquierdo, tocando la pulsera con cariño. «Es lo único que tengo de mi pasado, señorita», respondió con suavidad. «Doña Amparo me dijo que la llevaba puesta cuando me encontró. Hace 20 años. Me la amarró bien para que no la perdiera. Y desde entonces nunca me la he quitado». El corazón de Camila explotó en latidos descompasados. Cada golpe le retumbaba en los oídos como tambores de guerra. Miró hacia la puerta de la biblioteca. Su padre acababa de salir, con papeles en la mano, probablemente el contrato de Lucía. Javier Sandoval levantó la vista. Vio a su hija aferrada al barandal, pálida como un fantasma, con los ojos clavados en algo. Siguió su mirada y se congeló. El color desapareció de su rostro. Los papeles cayeron de sus manos, flotando hasta el suelo de mármol como hojas muertas. Dio un paso adelante, tembloroso, inseguro, como si el piso fuera a abrirse bajo sus pies. «No puede ser», murmuró, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Yo mandé a hacer solo 2 pulseras iguales, para mis hijas. En su 5º cumpleaños, el silencio que cayó sobre la mansión fue absoluto, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese momento. Lucía miró a uno, luego al otro, completamente perdida. No entendía nada. ¿Por qué la miraban así? ¿Qué había hecho mal? Pero Camila sí entendía, con una claridad aterradora, con una certeza que le atravesaba el pecho como un cuchillo. Esa pulsera no debería existir. No en el pulso de una extraña, no después de 20 años, a menos que... «Sofía», susurró Camila, y la palabra se quebró en su boca. Javier se tambaleó, tuvo que apoyarse contra la pared, y en ese preciso instante, mientras las 3 personas permanecían inmóviles bajo el candil de cristal, la verdad comenzó a filtrarse entre las grietas de 2 décadas de silencio. Algo imposible acababa de entrar por la puerta de la mansión Sandoval, y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron extraños, incómodos, como caminar sobre vidrios rotos sin hacer ruido. Camila no podía quitarle los ojos de encima a Lucía. La observaba desde el descanso de la escalera cuando la joven jugaba con Valeria en el jardín. La espiaba desde la puerta de la cocina cuando preparaba el desayuno de la niña. Estudiaba cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento de sus manos. Buscaba algo, una señal, una confirmación de lo que ya sabía en los huesos pero que su mente se negaba a aceptar del todo. Javier actuaba peor.
El hombre que llevaba 20 años siendo una roca inquebrantable, ahora se distraía en medio de las reuniones. Se quedaba mirando al vacío durante las comidas. Clemencia lo encontró una noche en la biblioteca, a oscuras, con una foto vieja en las manos. La foto de 2 niñas idénticas, de 5 años, con vestidos blancos y coronas de flores. Sus hijas, el día de su cumpleaños, horas antes de que todo se derrumbara. «¿Don Javier? ¿Está bien?», preguntó Clemencia desde la puerta, preocupada. Él levantó la vista, con los ojos rojos. «Consígueme el número de Raúl Mendoza, el investigador privado. Necesito hablar con él mañana a primera hora». Clemencia no hizo preguntas. Llevaba 30 años trabajando en esa casa. Sabía cuándo era momento de callar y obedecer. A la mañana siguiente, Javier se encerró en su oficina con Raúl Mendoza, un hombre de 50 y tantos años, con cara de pocos amigos y una reputación impecable en la ciudad. Le explicó la situación en voz baja, casi avergonzado de estar diciendo algo tan descabellado en voz alta. «Quiero que investigues a la niñera nueva, Lucía. No tengo su apellido completo todavía, pero vive por Nesa. La crió una señora llamada Amparo. Necesito saber todo. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién es en realidad?». Raúl lo miró por encima de sus lentes. «¿Sospecha de algo específico, don Javier?». Javier tragó saliva. «Sospecho que puede ser mi hija, la que desapareció hace 20 años». El silencio que siguió fue denso. Raúl había trabajado en el caso original. Conocía cada detalle de aquella pesadilla. «Voy a necesitar una foto de la muchacha», dijo finalmente, cerrando su libreta. «Y discreción absoluta. Si esto se filtra y no es cierto, el daño será irreparable. Lo sé, por eso te busqué a ti». Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Lucía jugaba con Valeria entre los rosales. La niña había florecido en apenas 3 días. Ya no era esa criatura tímida que se escondía detrás de las cortinas. Reía, corría, hablaba sin parar. «¿Y tu mamá dónde está?», preguntó Lucía mientras trenzaba flores en el cabello de la niña. «¿En Francia? ¿O en Italia? No sé. Papá dice que está ocupada con cosas importantes». Lucía asintió, sin juzgar. Conocía ese tipo de abandono disfrazado de distancia geográfica. «¿Y tú? ¿Tienes mamá?», preguntó Valeria, con esa inocencia brutal de los niños. «Tengo a doña Amparo. Ella me crió. Es mi abuela, aunque no tengamos la misma sangre». «¿Y tu mamá verdadera?». Lucía se quedó callada un momento, mirando las nubes que pasaban lentas sobre el cielo azul. «No sé quién es. Doña Amparo me encontró solita en una iglesia cuando yo era bebé. Dice que alguien me dejó ahí, envuelta en una cobija rosa, con esta pulsera amarrada al pulso». Valeria tocó la pulsera con curiosidad. «Es bonita. Tiene corazones». «Sí, 3 corazones. Y una letra. Mira, la S». «¿De qué es la S?». Lucía sonrió con tristeza. «No lo sé, chiquita. Ojalá lo supiera». Desde la ventana del 2º piso, Camila observaba toda la escena. Cada palabra le llegaba clara, traída por el viento. Sintió cómo se le cerraba la garganta. Esa tarde, cuando Lucía subió a su cuarto a descansar durante la siesta de Valeria, Camila tocó suavemente a su puerta. «Sí», respondió Lucía desde adentro. Camila entró despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado. El cuarto era pequeño pero limpio, con una cama sencilla, un ropero viejo y una ventana que daba al jardín trasero. Lucía estaba sentada en la cama, con un libro entre las manos. «Perdón por molestarte», dijo Camila con voz insegura. «Yo quería hablar contigo». «Claro, señorita Camila. Siéntese, por favor». Camila se sentó en la única silla del cuarto, una de madera con el respaldo tallado. Durante un momento no supo qué decir. ¿Cómo empezar una conversación así? «Tu pulsera», dijo finalmente, señalando el pulso de Lucía. «Doña Amparo te dijo algo más sobre ella. ¿De dónde venía? ¿Quién te la puso?». Lucía negó con la cabeza. «Solo que la traía puesta cuando me encontró. En la iglesia de San Juan, en Coyoacán. Era 15 de octubre, del año 2005. El corazón de Camila dio un vuelco violento. 15 de octubre de 2005. El día exacto del cumpleaños. El día exacto de la desaparición. ¿Estás segura de la fecha?». «Sí, doña Amparo siempre me lo recordaba».
Decía que era mi segundo cumpleaños. El día que me encontró, Camila sintió que el cuarto daba vueltas. Se aferró a los brazos de la silla. ¿Te sientes bien, señorita?, preguntó Lucía, preocupada, levantándose de la cama. Sí, perdón, es que... Camila respiró hondo. ¿Nunca has soñado con algo? ¿Con gente que no conoces? ¿Con lugares que no recuerdas haber visitado? Lucía se quedó callada. Sus ojos se oscurecieron un poco. Sí, todo el tiempo, desde que era niña. ¿Con qué sueñas? Con una fiesta. Hay globos de colores por todos lados, música, gente riendo, y una niña igual a mí, idéntica. Las dos tenemos vestidos blancos y coronas de flores. Estamos felices, pero luego todo se vuelve oscuro y... me despierto. A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía ser coincidencia. No podía ser. ¿Y la niña? ¿Sabes quién es? Lucía negó, confundida por la emoción en la voz de Camila. No, pero siento que la conozco, como si fuera importante, como si fuera parte de mí. Camila ya no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se levantó de la silla y dio un paso hacia Lucía. Yo tuve una hermana, susurró, una hermana gemela. Se llamaba Sofía. Desapareció el día de nuestro cumpleaños. Teníamos 5 años. Fue el 15 de octubre de 2005. Lucía la miró con los ojos muy abiertos. El libro cayó de sus manos. No puede ser. Mi papá nos regaló estas pulseras ese día. Mandó a hacer solo 2, una para mí y otra para Sofía. Nadie más en el mundo tiene una igual. Lucía se miró el pulso, temblando. Luego miró a Camila. Luego la pulsera de nuevo. Pero yo soy Lucía. He sido Lucía toda mi vida. Doña Amparo me crió. Yo lo sé, y no quiero asustarte, pero necesito que me ayudes a entender qué está pasando, porque nada de esto tiene sentido, a menos que... No terminó la frase. No hacía falta. Lucía se dejó caer en la cama, cubriendo su rostro con las manos. Respiraba agitado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi papá está investigando, continuó Camila con suavidad. Va a hablar con doña Amparo, va a buscar respuestas, pero yo ya sé la verdad. La siento aquí. Se tocó el pecho. Eres tú. Eres mi hermana. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y si no lo soy? ¿Y si es solo una coincidencia horrible? Entonces lo sabremos. Pero si lo eres, si eres Sofía... La voz de Camila se quebró. Entonces llevo 20 años buscándote sin saber que estabas viva. Se miraron en silencio. 2 jóvenes de 25 años, separadas por mundos diferentes, pero conectadas por algo que ninguna de las dos entendía completamente todavía. Afuera, las nubes comenzaban a oscurecerse. Se avecinaba tormenta, y en algún lugar de la ciudad, Raúl Mendoza ya estaba haciendo llamadas, tocando puertas, siguiendo el rastro de una niña que desapareció 2 décadas atrás. La verdad estaba cerca, pero con ella vendría algo más oscuro, algo que había permanecido enterrado durante 20 años y que alguien había trabajado muy duro para mantener oculto. Renata Valdés no era una mujer que dejara las cosas al azar. No había llegado hasta donde estaba siendo descuidada, a sus 43 años, elegante como una modelo de revista. Manejaba los hilos de la empresa Sandoval con la misma destreza con que manejaba a los hombres, con inteligencia, paciencia y, cuando era necesario, con crueldad calculada. Había sido la amante de Javier durante años, después de que su segundo matrimonio se fue al carajo, y antes de que él decidiera convertirse en el padre ejemplar que nunca fue. Renata lo había ayudado a levantar la empresa cuando casi se derrumba tras el escándalo del desaparecimiento de Sofía. Ella había estado ahí, en las juntas difíciles, tomando decisiones que Javier no tenía cabeza para tomar, salvando contratos, manteniendo inversionistas. Y ahora, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había sacrificado, Javier la había ido dejando de lado, poco a poco, reunión tras reunión, como si su aportación ya no importara. Pero Renata sabía esperar, sabía cuándo presionar y cuándo soltar, hasta que hace 3 días notó algo extraño. Javier estaba distraído, más de lo normal. Canceló 2 juntas importantes, se encerraba en su oficina por horas, y cuando ella preguntaba qué pasaba,
Él respondía con evasivas. Asuntos personales, Renata. Nada que deba preocuparte. Eso la preocupó más. Así que decidió investigar por su cuenta. Fue fácil, demasiado fácil. Clemencia, la empleada, era leal a Javier pero ingenua. Un par de preguntas bien formuladas durante un café, y Renata ya sabía todo lo que necesitaba. Había una niñera nueva, joven, de la edad de Camila, y desde que llegó, la casa estaba patas arriba. Esa noche, Renata esperó hasta pasada la medianoche. Conocía la mansión Sandoval como la palma de su mano. Tenía llaves de casi todas las puertas. Un regalo de tiempos mejores. Entró por la puerta lateral del jardín, la que daba a la cocina. Subió las escaleras de servicio sin hacer ruido. Sus tacones quedaron abajo. Caminaba descalza sobre el mármol frío. El cuarto de Lucía estaba en el tercer piso. La puerta no tenía seguro. Renata la empujó despacio, conteniendo la respiración. La habitación estaba vacía. Lucía seguramente andaba abajo, cumpliendo con sus obligaciones nocturnas. Perfecto. Renata encendió la lámpara de su celular y comenzó a buscar. Revisó los cajones de la cómoda. Ropa sencilla, barata, pero limpia. Nada interesante. Miró debajo de la cama. Nada. Abrió el pequeño ropero y ahí estaba, entre un suéter doblado y una chamarra vieja. Encontró un sobre amarillento. Lo sacó con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano con letra temblorosa. Era de doña Amparo. La leyó rápido, con el corazón acelerado. Mija querida, te escribo esto porque ya estoy muy vieja, y mi memoria no es lo que era. Quiero que sepas que te encontré el 15 de octubre de 2005, en las escaleras de la iglesia de San Juan de Coyoacán. Eras apenas una bebé. Llorabas tanto que pensé que te iba a dar algo. Traías esta pulsera amarrada al pulso con un listón azul. Nadie vino a buscarte. Esperé 3 días, pero nadie preguntó por ti. Así que decidí que Dios te había puesto en mi camino. Te crié como pude, con todo mi amor. Nunca te lo dije porque no quería que te sintieras abandonada, pero siempre supe que alguien te estaba buscando en algún lugar. Perdóname por haber sido egoísta. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Tu abuela que te adora. Amparo. Renata releyó la carta. 1, 2, 3 veces. 15 de octubre de 2005. La fecha del cumpleaños de las gemelas Sandoval. La fecha de la desaparición. El aire se le atoró en la garganta. Las manos le temblaron. Guardó la carta exactamente como la encontró y salió del cuarto con el pulso desbocado. No podía ser. No podía ser real. Pero si lo era, si esa muchacha era realmente Sofía Sandoval. Renata bajó las escaleras casi corriendo. Salió al jardín. Respiró el aire frío de la noche intentando calmarse. Todo por lo que había trabajado estaba en peligro. Si Javier recuperaba a su hija, si la familia se reconciliaba, si Sofía ocupaba el lugar que legalmente le correspondía en la empresa, Renata quedaría fuera, desplazada, olvidada. No, eso no podía pasar. Tenía que hacer algo, rápido, a la mañana siguiente. Renata esperó a que Javier saliera a una junta. Entonces buscó a Camila. La encontró en el jardín, sentada en una banca, viendo a Lucía jugar con Valeria a lo lejos. «Camila, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con esa voz suave que usaba cuando quería parecer preocupada. Camila levantó la vista. No le caía bien Renata. Nunca le había caído bien, pero era difícil ser grosera con alguien tan educada. «Claro, Renata». Renata se sentó a su lado, cruzando las piernas con elegancia. «He notado que tu papá está diferente, distraído. Todo bien en la familia». «Estamos bien», respondió Camila cortante. «Me da gusto, es solo que... Bueno, llevo muchos años trabajando con Javier, lo conozco, y sé cuando algo lo tiene preocupado». Camila no respondió. Mantuvo la mirada fija en Lucía. Renata siguió su línea de visión y suspiró, como si le doliera lo que iba a decir. «La niñera nueva parece buena muchacha. Valeria la adora». «Sí. ¿Sabes algo de su pasado? ¿De dónde viene?» «Ahí estaba. La trampa». Camila se puso tensa. «¿Por qué lo preguntas?» Renata se encogió de hombros, haciéndose la inocente. «Simple curiosidad. Es que me parece extraño que tu papá la contratara tan rápido, casi sin referencias, sin investigar a fondo. No es propio de él. Tiene referencias, de 3 familias». «Sí, claro.
del mismo barrio donde vive. Todos se conocen, todos se cubren. Camila volteó a verla, molesta. ¿Qué estás insinuando, Renata? La mujer levantó las manos en gesto de paz. Nada, Camila. Solo, piensa con frialdad. Tu padre está emocionalmente vulnerable. Siempre lo ha estado después de... Bueno, ya sabes. Y eso lo hace blanco fácil para gente que sabe qué botones presionar. Lucía no es ninguna estafadora. ¿Y cómo lo sabes? Apenas la conoces. Lo sé porque... Camila se calló. No podía decir nada. Todavía no. No hasta que tuvieran pruebas. Renata sonrió suavemente, como si entendiera. Mira, yo estuve al lado de tu padre cuando esta empresa casi se derrumbó. Sé reconocer cuando alguien entra buscando trabajo y cuando entra buscando algo más. ¿Cómo qué? Como dinero, como posición, como familia. La última palabra cayó como piedra en agua quieta. Camila se levantó de la banca, furiosa. No tienes derecho a decir eso. No sabes nada. Tienes razón, no sé nada. Y ojalá me equivoque, de verdad. Pero si yo fuera tú, protegería a mi padre. Porque hay gente muy lista allá afuera, Camila. Gente que sabe cómo manipular esperanzas. Renata se levantó también, alisándose la falda. Solo piénsalo. Eso es todo lo que te pido. Y se fue, dejando a Camila parada ahí, con el veneno sembrado en la cabeza. Durante los siguientes días, Camila no pudo evitar observar a Lucía con otros ojos. ¿Y si Renata tenía razón? ¿Y si todo era una mentira muy bien armada? ¿Y si la pulsera era falsa? ¿Y si los sueños eran inventados? Pero luego veía a Lucía con Valeria, la paciencia infinita, la ternura genuina, la forma en que se reía, con esa risa que sonaba exactamente como la suya propia, y todas las dudas se desvanecían, hasta que regresaban de nuevo. Mientras tanto, Raúl Mendoza hacía su trabajo. Tocó la puerta de la casa de doña Amparo en Neza, una construcción humilde, con paredes despintadas y ventanas pequeñas. La anciana lo recibió con desconfianza. ¿Quién es usted? Me llamo Raúl Mendoza, señora. Soy investigador privado. Trabajo para la familia Sandoval. Quisiera hacerle unas preguntas sobre Lucía. El rostro de la anciana se endureció. ¿Qué quieren saber? La verdad, solo la verdad. Doña Amparo lo hizo pasar. Le ofreció café aguado, que Raúl aceptó por cortesía. Se sentaron en una sala pequeña, llena de fotografías de Lucía en diferentes etapas de su vida. ¿Ella usaba esa pulsera cuando la encontró?, preguntó Raúl, mostrando una foto que Javier le había dado. La anciana asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, señor. Estaba amarrada en su muñequita con un listón azul. Nunca se la he quitado. Es lo único que tiene de antes. Y no reportó el hallazgo. Doña Amparo bajó la mirada. No, señor. Debí hacerlo. Lo sé. Pero era viuda. Estaba sola. Y cuando vi a esa bebé, sentí que era un regalo. Un milagro. Raúl tomó notas en silencio. Afuera, las nubes volvieron a oscurecer el cielo. La tormenta estaba cada vez más cerca. Javier Sandoval no dormía bien desde hacía una semana. Se despertaba a las 3 de la madrugada, empapado en sudor, con el corazón galopando, siempre el mismo sueño. 2 niñas idénticas corriendo por el jardín, riéndose, y de pronto una de ellas desaparecía entre los rosales. Él corría tras ella, gritando su nombre, pero nunca la alcanzaba. Sofía, Sofía, Sofía. Esa mañana, después de otra noche en vela, tomó una decisión. Ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Verdaderas, definitivas. Llamó a Raúl Mendoza a su oficina. ¿Qué encontraste? El investigador sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre el escritorio de caoba. Todo coincide, don Javier. Doña Amparo confirma que encontró a la bebé el 15 de octubre de 2005. En la iglesia de San Juan de Coyoacán. Traía la pulsera puesta. Nunca reportó el hallazgo. La crió como suya. Los vecinos corroboran la historia. La muchacha ha vivido ahí toda su vida. Javier abrió la carpeta. Fotos, documentos, declaraciones. Todo ahí. Todo real. ¿Y qué recomiendas? Raúl se quedó callado un momento, midiendo sus palabras. Hay solo una forma de estar 100% seguros, don Javier. Una prueba de ADN. El empresario cerró los ojos. Lo sabía.
Claro que lo sabía, pero pedirle eso a Lucía significaba decirle la verdad, o al menos parte de ella. Significaba sembrarle dudas, esperanzas, miedo. ¿Y si no es ella?, susurró. ¿Y si solo es una coincidencia terrible? Entonces lo sabremos, y podremos seguir adelante. Javier asintió despacio. Arréglalo, pero con discreción. No quiero que esto se filtre. Entendido. Esa tarde, Javier pidió hablar con Lucía en la biblioteca. La joven entró nerviosa, secándose las manos en el delantal. No sabía por qué la habían llamado. ¿Había hecho algo mal? ¿Se había quejado alguien? Siéntate, por favor, le dijo Javier, con una voz más suave de la que usaba normalmente. Lucía se sentó en la orilla del sillón, con las manos sobre las rodillas. Lucía, necesito pedirte algo, y sé que va a sonar extraño, pero es muy importante para mí, para mi familia. La joven asintió, expectante. Quisiera que te hicieras una prueba de ADN. El silencio que siguió fue denso. Lucía parpadeó, confundida. ¿Una prueba de qué? De ADN. Es un análisis de sangre. Muy simple, no duele. ¿Pero para qué? Señor Sandoval. Javier respiró hondo. No podía mentirle. No del todo. Porque hay una posibilidad de que tú seas mi hija que desapareció hace 20 años. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Lucía se quedó paralizada. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía. Era demasiado grande, demasiado imposible. Su hija, pero yo soy Lucía. Doña Amparo me crió. Yo lo sé. Y tal vez estoy equivocado. Probablemente estoy equivocado. Pero tu pulsera, la fecha en que te encontraron, todo coincide, y necesito saberlo. ¿Entiendes? Llevo 20 años buscándola. No puedo dejar pasar esto sin estar seguro. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Y si soy yo? ¿Y si realmente soy su hija? ¿Qué va a pasar? Javier se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. Entonces vas a recuperar la familia que te quitaron, y yo voy a recuperar a mi niña, a mi Sofía. Lucía lloró en silencio, lágrimas que rodaban por sus mejillas sin hacer ruido. No sabía qué sentir: miedo, esperanza, confusión, todo mezclado. ¿Me va a doler? No, mija, es solo un raspado de saliva, ni siquiera es sangre, te lo prometo. Lucía asintió, temblando. Está bien, lo haré. Al día siguiente, un laboratorio privado envió a un técnico a la mansión. Discreción total. Tomaron muestras de Javier, de Camila y de Lucía. Todo en silencio. Todo rápido. Los resultados estarán listos en 3 días, informó el técnico antes de irse. 3 días que se sintieron como 3 años. La tensión en la casa era palpable. Camila no se separaba de Lucía. Pasaban horas juntas en el jardín, hablando de todo y de nada, contándose sus vidas, buscando puntos en común. ¿Te gusta el mango con chile?, preguntó Camila una tarde, mientras comían fruta bajo la sombra de un árbol. Me encanta, aunque doña Amparo decía que me iba a hacer daño el estómago de tanto picante. A mí también me regañaban por eso mi mamá. Bueno, mi mamá biológica. Decía que iba a terminar con úlcera. Se rieron. Era una risa nerviosa, cargada de emociones contenidas. ¿Y si no soy tu hermana?, preguntó Lucía de pronto con voz pequeña. ¿Y si todo esto es una locura y los resultados dicen que no? Camila la miró directo a los ojos. Entonces igual voy a quererte, porque ya te quiero, seas quien seas. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también te quiero. Mientras tanto, Renata trabajaba en las sombras. Había contactado a un par de socios clave de la empresa, sembrando dudas sobre el estado mental de Javier, sugiriendo que estaba tomando decisiones emocionales, que estaba vulnerable, que necesitaban estar preparados para tomar el control si las cosas se salían de control. También contrató a su propio investigador, alguien menos escrupuloso que Raúl Mendoza, alguien dispuesto a buscar suciedad donde fuera necesario. Quiero saber todo sobre doña Amparo, todo. Si tiene deudas, si tiene vicios, si tiene secretos, lo que sea que pueda usar. El hombre asintió y desapareció en la noche. Renata no iba a dejar que una mocosa de barrio le quitara lo que era suyo.
El tercer día llegó como un verdugo, lento, pesado, inevitable. Javier no fue a la oficina, se quedó en casa, encerrado en su estudio, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Camila no comió nada en todo el día, Lucía tampoco. Las 3 personas vivían en suspenso, esperando. A las 4 de la tarde, el teléfono sonó. Javier lo levantó con manos temblorosas. «Sí, don Javier. Soy el doctor Ramírez del laboratorio. Tenemos los resultados. El mundo se detuvo. Dígame, la compatibilidad es del 99,9%. Lucía Ramírez es su hija biológica. Sin lugar a dudas». El teléfono se le resbaló de las manos. Cayó sobre el escritorio con un golpe seco. Javier se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró como no había llorado en 20 años. Sollozos profundos que le salían del alma. Camila, que había estado esperando afuera de la puerta, entró corriendo. «Papá, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron?» Javier levantó la vista. Tenía los ojos rojos, la cara empapada, pero sonreía de verdad. «Es ella. Camila, es Sofía, mi niña, mi bebé. Está viva». Camila se desplomó de rodillas. El aire se le escapó de los pulmones. Se abrazó a su padre, y ambos lloraron juntos, aferrados el uno al otro, liberando 2 décadas de dolor, culpa y esperanza aplastada. «Tengo que decirle», murmuró Javier, limpiándose las lágrimas. «Tengo que decirle la verdad». Encontraron a Lucía en su cuarto, sentada en la cama, mirando por la ventana. Sabía, de alguna forma, sabía lo que venía. Cuando Javier y Camila entraron, ella se levantó despacio. Los 3 se quedaron parados ahí, mirándose. «¿Ya saben?», preguntó con voz temblorosa. Javier asintió, incapaz de hablar. «Eres mi hija», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Eres Sofía. Eres mi niña que perdí hace 20 años. Lucía. No, Sofía». Sintió que las piernas le fallaban. Camila corrió a sostenerla. La abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que se desvaneciera de nuevo. «Eres mi hermana, mi gemela. Te busqué toda mi vida. Y aquí estás. Estás aquí». Sofía lloró contra el hombro de Camila. Lloró por la vida que no vivió, por los 20 años perdidos, por doña Amparo, que la crió con amor pero le robó su identidad, por todo lo que fue y lo que pudo haber sido. Javier se acercó y las rodeó a ambas con sus brazos. Las 3 personas permanecieron así, abrazadas, llorando, sanando. Afuera, la tormenta finalmente estalló. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, pero dentro de ese cuarto, por primera vez en 20 años, había paz. Una familia rota comenzaba a reconstruirse, y en algún lugar de la ciudad, Renata Valdés recibía una llamada de su informante. «Ya confirmaron el ADN. Es la hija». Renata colgó el teléfono, respiró hondo, y comenzó a planear su siguiente movimiento, porque esto no había terminado, ni de cerca. Las semanas que siguieron fueron extrañas, hermosas y dolorosas al mismo tiempo. Sofía, porque ahora todos la llamaban así, aunque todavía le costaba acostumbrarse al nombre. Se despertaba cada mañana en su cuarto del 3er piso, sin saber quién era realmente. ¿Era Lucía, la niña humilde que creció en Neza? ¿O era Sofía Sandoval, heredera de una fortuna que nunca supo que existía? Se miraba en el espejo y veía el mismo rostro de siempre, pero ya nada era igual. Camila tocaba a su puerta todas las mañanas, sin falta, con 2 tazas de café. «Buenos días, hermanita», decía con esa sonrisa que todavía parecía increíble, como si temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Se sentaban juntas en la cama y hablaban, durante horas, llenando 20 años de vacío con palabras, risas, lágrimas. «¿Cuál era tu materia favorita en la escuela?», preguntaba Camila. «Literatura. Me encantaba leer, aunque no teníamos muchos libros en casa. Iba a la biblioteca pública y me quedaba ahí hasta que cerraban. A mí también me gustaba leer. Papá me compraba todos los libros que quisiera, pero igual me sentía sola. Leía para escapar. Yo también». Se miraban entonces, asombradas por cada coincidencia, por cada gesto igual,
por la forma en que ambas se tocaban el cabello cuando estaban nerviosas, por cómo las dos odiaban el cilantro pero amaban el mango con chile, por esos pequeños detalles que la genética no podía explicar del todo, pero que estaban ahí. Javier también había cambiado. El hombre distante y frío que Camila había conocido toda su vida comenzó a derretirse. Sonreía más, hablaba más, se quedaba en casa en lugar de escaparse a la oficina. Una noche, tocó a la puerta de Sofía. Era tarde, casi medianoche. ¿Puedo pasar? Claro, señor Sandoval. Javier, o papá, si te sientes cómoda. Pero ya no, señor Sandoval, por favor. Sofía sonrió tímidamente. Es que me cuesta, tú, eres tan diferente a doña Amparo. Javier se sentó en la silla junto a la ventana. Traía una caja de cartón vieja en las manos. Quiero mostrarte algo. Abrió la caja con cuidado. Dentro había fotografías, decenas de ellas, de dos niñas idénticas en diferentes momentos de sus primeros 5 años de vida. Esta eres tú, dijo, señalando una foto donde una bebé reía en brazos de una mujer joven y hermosa. Y esa es tu mamá, mi primera esposa, Patricia. Murió cuando ustedes tenían 3 años, cáncer. Sofía tomó la foto con manos temblorosas. Era la primera vez que veía el rostro de su madre biológica. Se parece a nosotras. Sí, tenían sus ojos y su risa. Todo de ella era luz. Siguieron viendo fotos, cumpleaños, paseos, días comunes. Javier le contaba historias de cada una, de cómo Sofía era la más aventurera, siempre trepando árboles y metiéndose en problemas, de cómo Camila era más cautelosa, siempre cuidando a su hermana. ¿Y qué pasó ese día?, preguntó Sofía en voz baja. El día que desaparecí. El rostro de Javier se oscureció. Fue tu cumpleaños. Número 5. Organicé una fiesta enorme en el jardín. Había como 100 personas. Payasos, música, juegos. Quería que fuera perfecto. Ustedes estaban felices, corriendo por todos lados con sus vestidos blancos y sus coronas de flores. Les di sus pulseras esa mañana. ¿Las recuerdas? Sofía tocó la pulsera en su pulso. Solo en sueños. Yo estaba ocupado atendiendo invitados, reuniones de negocios disfrazadas de celebración infantil. Fui un idiota. Y en algún momento, simplemente ya no estabas. Camila te estaba buscando, llorando, diciendo que no te encontraba. Pensamos que estabas escondida, jugando. Pero pasaron los minutos y... nada. La voz se le quebró. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. La policía buscó por todas partes, durante meses, años, pero fue como si te hubieras desvanecido. Yo me volví loco. Culpé a todos, a mí mismo, a Camila, a los empleados, a Dios. Y Camila se culpó también. Toda su vida. Se rompió ese día. Las dos se rompieron. Y yo no pude arreglar nada. Sofía se acercó y abrazó a su padre. Fue un gesto instintivo, sin pensarlo. Javier se puso rígido al principio, sorprendido. Pero luego la abrazó de vuelta, fuerte, como había querido abrazarla durante 20 años. Ya estoy aquí, papá, susurró Sofía. Ya estoy en casa. Y por primera vez desde que podía recordar, Javier Sandoval se sintió completo. Pero no todos en la mansión Sandoval estaban felices con la reunión. Renata había esperado el momento adecuado. No podía atacar de frente. Eso sería demasiado obvio. Tenía que ser sutil, calculada, como siempre. Convocó a una reunión extraordinaria de socios. Solo los más importantes, los que tenían voz y voto en las decisiones estratégicas de la empresa, se reunieron en la sala de juntas del edificio corporativo en Polanco. Renata entró con su traje sastre gris perla, tacones altísimos, portafolio de piel en mano, la imagen perfecta de profesionalismo. Gracias por venir con tan poca anticipación, comenzó, tomando su lugar a la cabecera de la mesa. Sé que todos están ocupados, pero hay un asunto delicado que necesitamos discutir. Los 5 hombres presentes se miraron entre sí. Todos conocían a Renata. Todos le debían favores. Todos sabían que cuando ella convocaba algo así, era importante. Se trata de Javier, uno de los socios, Roberto Méndez, un hombre de 60 años con bigote canoso. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con Javier? Está tomando decisiones emocionales que podrían afectar la estabilidad de la empresa. ¿Cómo cuáles?
Renata sacó una carpeta de su portafolio y la deslizó sobre la mesa, como integrar a una joven sin experiencia, sin educación corporativa, sin ningún conocimiento de nuestro negocio, directamente a la línea de sucesión. Silencio incómodo. ¿Te refieres a su hija?, preguntó otro socio, Fernando Guzmán. Sí, a la muchacha que apareció de la nada hace un mes. Pero es su hija. El ADN lo confirmó. No cuestiono la biología, Fernando. Cuestiono la preparación. Esta empresa vale millones. No puedes simplemente entregarle poder a alguien porque comparte tu sangre. Roberto se reclinó en su silla, pensativo. ¿Y qué propones? Proteger lo que hemos construido. Javier no está pensando como empresario. Está pensando como padre, y lo entiendo, de verdad. Pero nosotros tenemos responsabilidad con los empleados, con los inversionistas, con el futuro de esta compañía. ¿Qué sugieres específicamente?, insistió Fernando. Que establezcamos salvaguardas, que cualquier decisión mayor relacionada con sucesión o distribución de acciones requiera voto unánime del Consejo, que Sofía, si eventualmente participa en la empresa, lo haga desde abajo, aprendiendo como todos tuvimos que aprender. Los hombres intercambiaron miradas. No sonaba descabellado. Javier no va a aceptar eso, dijo Roberto. No tiene que aceptarlo. Es una decisión del Consejo. Está en nuestro derecho. Podría causar una ruptura, advirtió Fernando. Renata sonrió con esa frialdad elegante que dominaba también. O podría salvar la empresa. Ustedes deciden. La reunión terminó con votos a favor. Renata había ganado, por ahora, de regreso en la mansión. Sofía cenaba con su familia por primera vez en el comedor principal. Ya no comía en la cocina con los empleados. Ahora se sentaba a la mesa, entre Camila y Javier, con Valeria frente a ella. La niña la adoraba. No dejaba de hablar. Sofía, ¿me puedes enseñar a hacer trenzas como las tuyas? Claro que sí, chiquita. ¿Y me vas a seguir contando cuentos antes de dormir? Todos los que quieras. Javier las observaba con una sonrisa. Camila también. Era como si un rompecabezas que llevaba años incompleto finalmente empezara a armarse. Papá, dijo Camila de pronto, ¿le has dicho a Sofía sobre su lugar en la empresa? Javier carraspeó, limpiándose la boca con la servilleta. Todavía no, pero sí, Sofía. Legalmente tienes derecho a parte de las acciones. Eres mi hija, eres heredera. Sofía dejó el tenedor en el plato, incómoda. No sé nada de negocios, papá. Apenas terminé la prepa. No importa. Puedes aprender. Podemos enseñarte. Es tu derecho de nacimiento. Pero yo vine aquí a trabajar como niñera, no a esto. Camila le tomó la mano. Viniste aquí porque el destino te trajo de regreso a casa. Lo demás lo resolvemos juntos. Sofía asintió, todavía insegura, todavía sintiendo que no encajaba en ese mundo de lujos y poder. Esa noche, antes de dormir, marcó el número de doña Amparo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba recordar quién había sido antes de todo esto. «Mija», respondió la anciana con voz débil. «Abuela, soy yo. ¿Cómo estás, mi niña?» Confundida, feliz, asustada, todo junto. ¿Te están tratando bien? Sí, son buenas personas. Mi papá, mi hermana. Pero yo te extraño. La voz de doña Amparo se quebró. Yo también te extraño, mija. Pero estás donde debes estar. Siempre supe que ese día llegaría. Hablaron hasta que Sofía se quedó dormida con el teléfono en la mano. Y en sus sueños, por primera vez en años, no vio oscuridad, vio luz. La llamada llegó un martes por la tarde. Sofía estaba en el jardín con Valeria, enseñándole a reconocer las diferentes flores, cuando su celular vibró, un número desconocido. Bueno, Lucía, era una voz de mujer, mayor, que no reconoció. Soy Lupita, la vecina de doña Amparo. Necesitas venir. Tu abuela está muy mal. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué pasó? Se desmayó esta mañana. La llevamos al hospital. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Está pidiendo por ti. Sofía dejó caer el teléfono. Las piernas le temblaron. Camila, que había salido al jardín con limonada, corrió hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijeron? Es doña Amparo. Está muriendo. Tengo que ir. Tengo que verla. Voy contigo.
No, yo. No es discutible. Voy contigo. Y papá también. Media hora después, los tres subían a la camioneta de Javier. El trayecto hasta Neza fue silencioso y tenso. Sofía miraba por la ventana sin ver nada realmente, con las manos apretadas sobre su regazo. Camila le sostenía una mano. Javier manejaba con la mandíbula apretada. El hospital público era un edificio gris, saturado de gente, pasillos llenos de camillas, familias esperando en sillas de plástico. Ese olor a desinfectante mezclado con enfermedad que te golpea en cuanto entras. Encontraron a doña Amparo en el tercer piso, una cama en medio de otras 10, separadas apenas por cortinas delgadas. La anciana se veía diminuta bajo las sábanas blancas. Tenía la piel amarillenta, los ojos hundidos, respiraba con dificultad. «Abuela», susurró Sofía, acercándose a la cama. Doña Amparo abrió los ojos con esfuerzo. Al ver a Sofía, una sonrisa débil se dibujó en sus labios resecos. «Mija, viniste». «Claro que vine. Aquí estoy». Sofía tomó su mano, tan frágil que parecía que se iba a romper con solo tocarla. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. Doña Amparo miró más allá de Sofía. Vio a Camila, luego a Javier. Sus ojos se llenaron de algo parecido al miedo. «Usted es el señor Sandoval». Javier dio un paso adelante, quitándose el sombrero que traía puesto. «Sí, señora. Soy Javier Sandoval, el papá de Sofía». La anciana cerró los ojos, con lágrimas escapando por las comisuras. Sabía que este día llegaría. Sabía que algún día me encontrarían. «No vine a reclamarle nada, señora», dijo Javier con voz suave. «Vine a agradecerle por cuidar a mi hija, por darle amor cuando yo no pude». Doña Amparo negó con la cabeza, agitada. «No, no merezco su agradecimiento. Tengo que decirle la verdad. Antes de morirme, tengo que decir la verdad». Sofía le apretó la mano. «Descansa, abuela. No tienes que...» «Sí tengo que hacerlo, mija. He cargado con esto durante 20 años. Ya no puedo más». Tosió. Una tos seca que le sacudió todo el cuerpo. Camila le acercó un vaso con agua. Bebió un poco, con esfuerzo. «Yo no la encontré sola», susurró finalmente mirando a Javier. «No fue así. Una mujer me la entregó». El aire se volvió pesado. Javier se acercó más, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Qué mujer? No sé su nombre. Nunca me lo dijo. Apareció en mi casa una noche, con la niña en brazos. La bebé estaba llorando, toda asustada. La mujer me dijo que la había encontrado perdida, que no sabía qué hacer con ella, que si yo podía cuidarla». «¿Y usted simplemente aceptó?», preguntó Camila, incrédula. Doña Amparo sollozó. «Me ofreció dinero, mucho dinero, más del que había visto en toda mi vida. Dijo que la niña necesitaba un hogar, que sus papás no la querían, que era mejor así. Yo era viuda, estaba sola, sin hijos, y el dinero, Dios me perdone, pero necesitaba el dinero». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared. «Describa a esa mujer». Era elegante, de su edad, más o menos. Cabello oscuro, bien peinado, traía ropa cara y un anillo grande de esmeralda en la mano derecha. Me acuerdo porque brillaba mucho. Camila sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Un anillo de esmeralda. Conocía ese anillo. Lo había visto cientos de veces, en la mano de Renata Valdés. «No», susurró, retrocediendo. «No puede ser». Javier la miró, confundido. «¿Qué? ¿Conoces a alguien que...?» «Renata», dijo Camila con la voz rota. «Renata tiene un anillo de esmeralda. Lo usa siempre. Dice que fue de su madre». El silencio que cayó sobre ese cubículo de hospital fue absoluto, sepulcral. Javier se volvió hacia doña Amparo, con los ojos inyectados de furia. ¿Esa mujer volvió a buscarla? ¿Volvió a darle dinero? La anciana asintió débilmente. Cada año, durante los primeros 5 años, venía, me daba un sobre con billetes, me preguntaba cómo estaba la niña, le decía que bien, que era una niña buena, y se iba. Después del 5.º año, ya no volvió más. Javier salió del cubículo como alma que lleva el diablo. Camila lo siguió, dejando a Sofía sola con doña Amparo. «Papá, espera».
Javier caminó hasta una ventana al final del pasillo, con las manos apoyadas en el marco, respirando agitado. Camila lo alcanzó y puso una mano en su hombro. ¿Es verdad?, preguntó él sin voltear. ¿Renata usa un anillo de esmeralda? Sí, desde que la conozco nunca se lo quita. ¿Y cuándo la conociste? Camila tragó saliva. Cuando yo tenía como 7 años, dijiste que era tu socia nueva, que iba a ayudarte con la empresa después de lo de Sofía, 2 años después del secuestro, justo cuando todo el escándalo se había calmado, cuando ya nadie buscaba a la niña desaparecida. Javier cerró los ojos. Todo empezaba a tener sentido de una forma aterradora. Renata había aparecido en su vida justo cuando él estaba más vulnerable, destruido por la pérdida. Ella lo había apoyado, consolado, seducido, se había vuelto indispensable, y todo ese tiempo había sido ella. Ella había robado a su hija. «Voy a matarla», murmuró Javier, con una voz que daba miedo. «Voy a matarla con mis propias manos. No, vamos a destruirla, pero de la forma correcta, con pruebas, con justicia». Javier volteó a ver a su hija. Camila tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de acero. «Necesitamos confirmar que es ella. Necesitamos pruebas sólidas. Y luego la vamos a hundir tan profundo que nunca vuelva a ver la luz». De regreso en el cubículo, Sofía abrazaba a doña Amparo. La anciana lloraba contra su hombro. «Perdóname, mija, perdóname. Fui una egoísta, una cobarde. Te robé tu vida». «No, abuela. Tú me diste una vida. Me diste amor. No fuiste tú quien me quitó de mi familia. Fue esa mujer. Pero yo lo permití. Por dinero. Por mi propia soledad. Yo. Shh. Ya. Ya está. Te perdono. Te perdono. Abuela». Doña Amparo cerró los ojos, exhausta. Su respiración se volvió más lenta, más irregular. «Gracias por criarme», susurró Sofía. «Gracias por todo. Vas a estar bien ahora. Ya no tienes que cargar con esto. Ya dijiste la verdad». La anciana sonrió, una última sonrisa de paz. «Eres una buena niña, Lucía. Sofía, seas quien seas. Eres buena». Sus palabras se desvanecieron. Su mano se aflojó en la de Sofía, y con un último suspiro suave, doña Amparo murió. Sofía la sostuvo ahí, llorando en silencio, mientras las máquinas empezaban a pitar. Las enfermeras llegaron corriendo. Javier y Camila entraron, pero ya era tarde. Se había ido. Esa noche, de regreso en la mansión Sandoval, Javier se encerró en su oficina. Hizo llamadas, muchas llamadas, a abogados, a investigadores, a auditores. Pidió que revisaran cada transacción que Renata había hecho en los últimos 20 años, cada movimiento, cada cuenta. Camila se quedó con Sofía, abrazándola mientras lloraba por la única madre que había conocido. «No es justo», sollozaba Sofía. «Ella me amó, a su manera, me amó, y ahora está muerta por culpa de todo esto. No es tu culpa», le decía Camila una y otra vez. «Nada de esto es tu culpa». Pero Sofía no podía dejar de sentir que todo lo que tocaba se derrumbaba. Y en algún lugar de la ciudad, Renata Valdés cenaba tranquila en un restaurante de lujo, sin saber que el mundo que había construido sobre mentiras y sangre estaba a punto de colapsar. La cacería había comenzado. Los siguientes días fueron un torbellino calculado. Javier no durmió, apenas comía. Se convirtió en una máquina con un solo objetivo: encontrar pruebas irrefutables contra Renata Valdés. Contrató al mejor equipo de auditores forenses de la ciudad. Les dio acceso ilimitado a los archivos de la empresa. Les pidió que revisaran cada transferencia bancaria, cada contrato, cada documento que Renata hubiera tocado en los últimos 22 años. «Quiero todo», les dijo en una reunión a puerta cerrada. «Timur, no me importa cuánto cueste, no me importa cuánto tarden. Quiero cada rastro de evidencia que demuestre que ella estuvo involucrada en el secuestro de mi hija». Los auditores se pusieron a trabajar. Camila, mientras tanto, asumió un rol que nunca antes había tomado, el de líder. Se sentó con los abogados de la familia y les explicó la situación con una frialdad que sorprendió a su padre. «Necesitamos 2 estrategias paralelas, una legal y una personal. Legalmente, queremos que enfrente consecuencias por secuestro, falsificación de documentos, soborno. Personalmente,
Queremos destruir su reputación de tal forma que nunca pueda reconstruirla. Los abogados intercambiaron miradas. Esta no era la Camila tímida que conocían. Señorita Sandoval, debe entender que un caso de secuestro de hace 20 años es complicado. Muchas evidencias se habrán perdido. Los testimonios pueden ser cuestionados. No me importa qué tan complicado sea, interrumpió Camila. Encuentren la forma. Para eso les pagamos. Javier la miró con orgullo. Su hija había encontrado su fuerza. Mientras tanto, Raúl Mendoza, el investigador privado, hacía su propia búsqueda. Había algo que le molestaba, algo que no encajaba. Si Renata había orquestado el secuestro, no lo había hecho sola. Secuestrar a una niña de 5 años en medio de una fiesta con 100 invitados requería ayuda, coordinación. Alguien más. Empezó a buscar en los archivos viejos del caso, entrevistas que la policía había hecho hace 2 décadas, empleados que trabajaban en la mansión ese día. La mayoría ya no trabajaba ahí. Algunos habían muerto, otros habían desaparecido, pero uno llamó su atención: Martín Ochoa, el jardinero que fue despedido una semana después del secuestro, oficialmente, por mal desempeño. Pero Raúl no creía en coincidencias. Tardó 3 días en encontrarlo. Vivía en Pachuca, trabajando en un vivero. Un hombre de casi 60 años, con la espalda encorvada y las manos callosas. Señor Ochoa, necesito hablar con usted sobre lo que pasó en la mansión Sandoval hace 20 años. El hombre palideció. Yo no sé nada. Ya le dije a la policía en ese entonces. No vi nada. No le creo. Pues no me crea. Pero no tengo nada que decir. Raúl sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa. Hay 50,000 pesos ahí. Son suyos si me dice la verdad. Y si lo que me dice es útil, habrá más. Martín miró el sobre. Luego a Raúl. Luego de nuevo el sobre. ¿Me garantiza que no voy a tener problemas? Le garantizo protección completa. La familia Sandoval es poderosa. Si usted coopera, ellos lo protegerán. El hombre suspiró. Tomó el sobre con manos temblorosas. Fue una mujer, una señora elegante. Me ofreció 100,000 pesos si la ayudaba. Yo tenía deudas, muchas deudas. Iba a perder mi casa. ¿Qué tenía que hacer? Distraer a la niña, llevarla al fondo del jardín, cerca de la barda trasera, decirle que había encontrado un gatito. Cosas así. Ella haría el resto. ¿Y lo hizo? Martín asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, le dije a la niña que había un gatito bebé atorado en los arbustos. Ella me siguió, y cuando llegamos al fondo, la mujer estaba ahí, con un pañuelo en la mano. Le tapó la cara a la niña, y se desmayó. La sacaron por la barda. Había un carro esperando. Vio quién manejaba el carro. Un hombre. No lo conocía. Nunca lo había visto. Y la mujer, descríbala. Cabello oscuro, como de 40 años. Elegante. Traía un anillo grande, verde, que brillaba. Raúl sintió la adrenalina correr por sus venas. ¿Le dio más dinero después? Sí, cada año durante 5 años, como prometió. Y luego me despidieron de la mansión, creo que para borrar rastros. Nunca volví a verla. Raúl grabó toda la conversación. Tenía testigo, tenía descripción, tenía confirmación. Regresó a la Ciudad de México manejando sin parar, con el corazón acelerado. Mientras tanto, los auditores encontraron oro, transferencias bancarias, de cuentas offshore registradas a nombre de empresas fantasma, pero que Renata controlaba, pequeñas cantidades, 5,000 pesos, 10,000, 15,000, siempre en octubre, durante 5 años consecutivos, desde 2005 hasta 2010. Las fechas coincidían con lo que doña Amparo había dicho. Los pagos anuales, pero había más. Encontraron que Renata había falsificado documentos de la empresa durante los años posteriores al secuestro. Había desviado fondos, pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, millones de pesos en total. Esto es suficiente para meterla a la cárcel aunque no logremos probar el secuestro, dijo uno de los auditores. Fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos corporativos. Estamos hablando de 20 años de prisión, mínimo. Javier sonrió. Una sonrisa fría, sin alegría. Perfecto. Sigan buscando. Quiero absolutamente todo. Camila, por su parte,
Hizo su propia investigación, más personal, más sucia. Buscó a ex empleados de la empresa, gente que había trabajado con Renata y que había sido despedida o renunciado. Les hizo preguntas. ¿Cómo era Renata realmente? ¿De qué era capaz? Las historias empezaron a salir. Una secretaria que fue acosada hasta renunciar, porque Renata la veía como amenaza. Un contador que fue despedido injustamente después de cuestionar una transacción sospechosa. Una asistente que vio a Renata manipular documentos. Era una mujer sin escrúpulos, le dijo una ex empleada a Camila en un café. Todos le teníamos miedo. Podía sonreír mientras te apuñalaba por la espalda. Camila grabó todo, cada testimonio, cada acusación. Una semana después, tenían suficiente. Javier convocó una reunión familiar en la biblioteca. Estaban él, Camila, Sofía, Raúl Mendoza, los abogados principales y los auditores. ¿Qué tenemos?, preguntó Javier. Raúl habló primero. Tenemos al jardinero. Martín Ochoa, testigo directo del secuestro. Está dispuesto a testificar. Describe a Renata perfectamente, incluido el anillo de esmeralda. Los auditores continuaron. Tenemos las transferencias bancarias, pagos a doña Amparo durante 5 años, todo rastreable hasta cuentas que Renata controla. También tenemos evidencia de fraude corporativo masivo, desviación de fondos por más de 50 millones de pesos en los últimos 15 años. Los abogados añadieron, con esto tenemos suficiente para presentar cargos criminales, secuestro, fraude, falsificación, soborno. Estamos hablando de 30 años de cárcel, como mínimo. Sofía, que había estado callada todo ese tiempo, finalmente habló. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me quitó de mi familia? Yo era solo una niña. Nadie tenía respuesta. Solo teorías. Javier tomó la palabra. Creo que fue por control. Renata siempre quiso ser parte de mi vida, de mi legado. Cuando decidí ser mejor padre después de la muerte de Patricia, cuando empecé a dedicarle más tiempo a ustedes, ella lo vio como amenaza. 2 hijas significaban menos espacio para ella, menos influencia, menos poder. Camila sintió náuseas. Entonces simplemente me quitó a mi hermana, como si fuera un estorbo. Así es como funciona la gente como Renata, dijo Raúl. Ven a las personas como objetos, como piezas en un tablero de ajedrez. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Javier se levantó de su silla, miró a sus 2 hijas. Ahora la confrontamos, le mostramos lo que tenemos y le damos una opción: confesar todo públicamente y aceptar las consecuencias, o ir a juicio y que la destruyamos pieza por pieza. ¿Y si no confiesa?, preguntó Camila. Entonces la destruimos de todas formas, pero al menos le damos la oportunidad de tener algo de dignidad en su caída. Los abogados asintieron. Podemos arreglar la confrontación para mañana. Aquí, en la mansión, con testigos, con todo grabado, que sea oficial. Háganlo, ordenó Javier. Esa noche, Renata recibió una llamada. Señorita Valdés, don Javier solicita su presencia mañana a las 3 de la tarde en la mansión. Es urgente. Tema: asuntos corporativos que requieren su atención inmediata. Renata frunció el ceño. Hacía semanas que Javier la evitaba. ¿Por qué ahora? ¿De qué se trata específicamente? El señor Sandoval no especificó, solo dijo que es urgente y que su presencia es obligatoria. Renata colgó, inquieta. Algo no estaba bien, pero su arrogancia pudo más que su instinto. Iría, y enfrentaría lo que fuera que Javier quisiera decirle. Después de todo, ella siempre había sido más inteligente que él, o eso creía. Renata llegó puntual, como siempre. A las 3 en punto, su Mercedes negro se detuvo frente a la mansión Sandoval. Bajó con la elegancia de quien camina sobre una alfombra roja, traje sastre negro, tacones de aguja, el cabello recogido en un chongo perfecto, y en su mano derecha, brillando bajo el sol de la tarde, el anillo de esmeralda. Clemencia la recibió en la puerta con una expresión extraña, incómoda. Buenas tardes, señorita Valdés. Don Javier la espera en su oficina. Gracias, Clemencia. Renata atravesó el vestíbulo de mármol con pasos seguros. Conocía cada rincón de esa casa. Había caminado esos pasillos cientos de veces, pero hoy algo se sentía diferente. El silencio era más denso, las sombras más oscuras. Tocó la puerta de la oficina de Javier. Adelante.
Entró con una sonrisa profesional, pero la sonrisa se congeló cuando vio quiénes estaban ahí. Javier detrás de su escritorio, con una expresión de piedra. Camila de pie junto a él, con los brazos cruzados y mirada de acero. Sofía sentada en el sofá, con los ojos rojos pero firmes, y en las sillas laterales, 3 hombres de traje que Renata reconoció, los abogados principales de la familia. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz controlada pero alerta. «Siéntate, Renata», dijo Javier, señalando la única silla vacía frente al escritorio. «Prefiero estar de pie. ¿De qué se trata esta reunión? No es una sugerencia. Siéntate». El tono de Javier no admitía discusión. Renata, por primera vez en años, sintió un destello de miedo, pero lo aplastó. Se sentó, cruzando las piernas con elegancia defensiva. «Muy bien. Aquí estoy. Explícame qué es tan urgente que requería este circo». Javier abrió una carpeta sobre su escritorio. Sacó documentos, muchos documentos. Los fue poniendo sobre la mesa, uno por uno, mientras hablaba. Transferencias bancarias, de cuentas offshore que tú controlas. Pequeñas cantidades. 5,000 pesos, 10,000, 15,000, cada octubre, durante 5 años, de 2005 a 2010. El rostro de Renata no mostró emoción, pero sus dedos se tensaron sobre su bolso. «No sé de qué estás hablando». «¿No?». Javier sacó otro documento. «Esta es la cuenta bancaria de Amparo Ramírez, difunta hace una semana. Los depósitos coinciden perfectamente con tus transferencias, las fechas, las cantidades, todo. Eso no prueba nada. Pude haber ayudado a una anciana por caridad». Camila soltó una risa amarga. «¿Caridad? Tú no sabes lo que es la caridad, Renata. Cuidado, niña. No sabes con quién estás hablando». «Sé perfectamente con quién estoy hablando», respondió Camila, dando un paso adelante. «Estoy hablando con la mujer que secuestró a mi hermana, que la arrancó de mi lado cuando teníamos 5 años, que destruyó a mi familia». Renata se puso de pie de golpe. «Eso es una acusación ridícula. ¿Tienes pruebas?». Javier levantó la mano. Camila retrocedió. Él sacó otro documento. «Tenemos el testimonio de Martín Ochoa, tu cómplice, el jardinero que sobornaste para distraer a Sofía y llevarla al fondo del jardín. Describe todo, cómo le pagaste, cómo la niña fue drogada, cómo la sacaron por la barda trasera, y te describe a ti, perfectamente, incluido tu anillo de esmeralda». Renata miró su mano instintivamente. El anillo brillaba como una confesión. «Martín Ochoa es un borracho, un mentiroso que fue despedido por incompetente. Nadie le va a creer. ¿Y los auditores forenses? ¿También les vas a llamar mentirosos?». Javier sacó otro fajo de papeles. «Encontraron todo, Renata, cada peso que robaste, cada documento que falsificaste, 50 millones de pesos desviados en 15 años, contratos falsos, facturas inventadas, todo». El color comenzó a desaparecer del rostro de Renata. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz seguía firme. «Voy a demandarlos por difamación. Esto es un montaje». Sofía se levantó del sofá. Caminó hacia Renata con pasos lentos. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me hiciste esto? Yo era solo una niña». «¿Qué te hice?». Renata la miró de arriba abajo. Por primera vez. Sus defensas comenzaron a agrietarse. «No me hiciste nada. Tú eras un obstáculo. Nada personal. Un obstáculo». Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro. «Me robaste mi vida porque era un obstáculo. Creciste bien, ¿no?», respondió Renata con frialdad. «Te criaron con amor. Probablemente tuviste una infancia más feliz que la que hubieras tenido aquí, en esta casa llena de dolor y lujos vacíos». Camila tuvo que agarrar a Sofía del brazo para evitar que se lanzara sobre Renata. Javier se levantó de su silla, rodeó el escritorio, se plantó frente a Renata. La mujer tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo, y por primera vez en 22 años, vio verdadero odio en sus ojos. «¿Fuiste tú?». La pregunta cayó como guillotina. Renata sostuvo su mirada. Durante un momento larguísimo, nadie respiró. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. Tal vez fue el peso de 20 años de mentiras. Tal vez fue ver a las 3 personas que había traicionado mirándola con desprecio absoluto. Tal vez fue saber que todo había terminado. Sus hombros cayeron.
Su barbilla tembló, y cuando habló, su voz sonó diferente, rota, real. ¿Quieres la verdad, Javier?, susurró. Yo no te odiaba, yo te amaba. Te amé desde el primer día que entré a trabajar aquí. Pero cuando decidiste ser el padre ejemplar, cuando empezaste a darles todo tu tiempo, todo tu amor a esas niñas, entendí que ya no había lugar para mí, ni en tu vida, ni en tu legado. Eso no te daba derecho. Yo construí esta empresa, gritó Renata, con la voz llena de rabia contenida. Cuando estabas destruido, cuando no podías tomar decisiones, cuando todo se caía a pedazos, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién salvó tus contratos? ¿Quién mantuvo a tus inversionistas? Yo, siempre yo. Y por eso te robaste a mi hija, rugió Javier. Renata se derrumbó en la silla. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Una hija menos significaba equilibrio, control, continuidad. Si solo tenías una hija, podías enfocarte. La empresa podía estabilizarse. Yo podía quedarme a tu lado. ¿Y la otra niña, la que desechaste como basura?, preguntó Camila con voz temblorosa de furia. No quise matarla, sollozó Renata. Solo quise que desapareciera. Le di una buena vida. Doña Amparo era buena persona. Sabía que la iba a cuidar. Le robaste su familia, gritó Sofía. Me robaste a mi hermana, a mi papá, 20 años de mi vida. Lo sé, susurró Renata, cubriéndose el rostro con las manos. Lo sé, y lo siento, de verdad lo siento. El silencio que siguió fue denso como plomo. Javier la miró con una mezcla de asco y lástima. Esta mujer, que había sido su socia, su confidente, su amante, era una desconocida, un monstruo disfrazado de elegancia. ¿Sabes lo que me pediste una vez?, dijo con voz calmada pero mortal. Me pediste que confiara en ti, que te dejara manejar las cosas, que te diera poder. Y yo lo hice. Te di todo, y tú me traicionaste de la peor forma posible. Javier, yo no quiero escuchar tu nombre nunca más. Javier se volvió hacia los abogados. ¿Tienen todo grabado? Cada palabra, señor Sandoval. Perfecto. Preparen los documentos para presentar cargos. Secuestro, fraude, falsificación, todo lo que puedan. Quiero que pase el resto de su vida en la cárcel. Renata levantó la vista, con los ojos hinchados. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolver el dinero. Puedo. No hay acuerdo posible, interrumpió Camila. Nos quitaste 20 años. No hay dinero en el mundo que pague eso. Sofía se acercó a Renata una última vez. Se agachó para quedar a su altura. La miró directo a los ojos. Espero que valiera la pena. Espero que todo lo que hiciste, todo lo que destruiste, haya valido la pena. Porque ahora vas a perder todo. Y vas a morir sola, sin poder, sin amor, sin nada. Se levantó y caminó hacia su padre y su hermana. Las 3 personas se abrazaron. Javier miró a Renata por última vez. Sal de mi casa y no vuelvas nunca. Los abogados se levantaron. Uno de ellos tomó a Renata del brazo. Señorita Valdés, tiene que venir con nosotros. Vamos a la estación de policía. Ya presentamos los cargos. Renata se dejó levantar. Caminó hacia la puerta como zombi. Al llegar al umbral, se detuvo. Volteó. Javier, vete. Y se fue. La puerta se cerró tras ella con un golpe final. Dentro de la oficina, la familia Sandoval permaneció abrazada, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de justicia, de cierre, de libertad. Las semanas que siguieron al arresto de Renata fueron extrañas, como despertar de una pesadilla que duró 20 años y no saber bien cómo caminar en la realidad. Los medios explotaron con la noticia. Empresaria arrestada por secuestro de hace 2 décadas. La heredera perdida de los Sandoval regresa. Traición y crimen en la alta sociedad mexicana. Los titulares no paraban. Javier tuvo que contratar seguridad extra para la mansión. Los periodistas acampaban afuera, esperando fotografías, declaraciones, cualquier migaja de información. Pero la familia Sandoval se encerró, procesando, sanando. Camila no salió de casa durante días. Se quedaba en su habitación, mirando fotos viejas. 2 niñas idénticas sonriendo a la cámara, vestidos de princesa, coronas de flores,
Una vida que pudo ser y que nunca fue. Una tarde, Sofía tocó a su puerta. ¿Puedo pasar? Claro. Sofía entró y se sentó en la cama junto a su hermana. Vio las fotos esparcidas sobre el edredón. Éramos idénticas, murmuró, tocando una foto con delicadeza. Sí, mamá decía que ni ella podía diferenciarnos a veces. Tenía que ponernos pulseras de diferentes colores. ¿Cómo era ella, mamá? Digo. Camila sonrió con tristeza. Era hermosa, alegre. Siempre estaba cantando. Hacía las mejores crepas del mundo. Y nos leía cuentos antes de dormir. Siempre el mismo. La princesa y el guisante. ¿Lo conoces? Sí. Era mi favorito también. Se miraron, con lágrimas en los ojos. Otra coincidencia. Otra conexión que el tiempo no pudo borrar. Lamento que no la hayas conocido, susurró Camila. Ella te hubiera amado tanto. La conocí a través de ti, respondió Sofía, apretando la mano de su hermana. Cada vez que me cuentas algo de ella, la conozco un poco más. Camila la abrazó, fuerte, como queriendo recuperar todos los abrazos que no se dieron durante 20 años. Te extrañé tanto, sollozó. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día, sentía que me faltaba la mitad del alma. Yo también te extrañé. Aunque no sabía que eras tú, siempre sentí que me faltaba algo, alguien. Se quedaron así, abrazadas, llorando juntas. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propia batalla. Tuvo que reestructurar completamente la empresa. Cada contrato que Renata había firmado necesitaba ser revisado. Cada decisión que había tomado, cuestionada. Los socios estaban nerviosos, los inversionistas dudaban. Todo era un caos. Pero por primera vez en 20 años, Javier no se sentía solo enfrentándolo. Una mañana, Camila entró a su oficina sin tocar. Papá, necesitamos hablar. Él levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Tenía ojeras profundas. No estaba durmiendo bien. Dime, mija. Quiero trabajar en la empresa, de verdad, no solo estar en juntas. Quiero aprender. Quiero ayudarte a reconstruir lo que Renata destruyó. Javier la miró sorprendido. ¿Estás segura? Es mucho trabajo, mucha presión. Estoy segura. Durante años fui la hija que se quedó en casa, que nunca cuestionó nada, que solo existía en la sombra de la tragedia. Pero ya no quiero ser esa persona. Quiero ser útil. Quiero hacer algo que importe. Javier se levantó y rodeó el escritorio. Abrazó a su hija. Eres mi orgullo, Camila. Siempre lo has sido. Entonces déjame demostrártelo. Y así comenzó. Camila empezó a ir a la oficina todos los días. Aprendió sobre contratos, negociaciones, logística. Asistía a juntas. Tomaba notas. Hacía preguntas. Los socios al principio la miraban con escepticismo. Pero conforme pasaban las semanas, empezaron a respetarla. Era inteligente, rápida, y tenía algo que Renata nunca tuvo. Integridad. Sofía, por su parte, luchaba con su propia identidad. Ya no era la niñera, pero tampoco se sentía completamente como Sofía Sandoval, heredera de una fortuna. Una tarde, mientras paseaba por los jardines con Valeria, la niña le preguntó: «¿Ya no vas a cuidarme?» Sofía se arrodilló frente a ella. «Siempre voy a cuidarte, chiquita, pero ahora soy tu hermana, no tu niñera. ¿Y eso qué significa?» «Significa que vamos a estar juntas siempre, como familia». Valeria sonrió y la abrazó. Pero Sofía no podía quedarse quieta. Necesitaba hacer algo, algo que tuviera sentido. Buscó a su padre una noche después de la cena. «Papá, tengo una idea. Dime, quiero crear una fundación para niños desaparecidos, para ayudar a familias que están buscando a sus hijos, para que nadie más tenga que pasar 20 años sin respuestas». Javier sintió que el corazón se le llenaba. ¿Cómo se llamaría? Fundación Amparo, en honor a Doña Amparo. Ella me cuidó cuando nadie más lo hizo. Merece ser recordada. Es una idea hermosa, mija. Me ayudarás, con todo lo que tengo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Mientras Camila reconstruía la empresa, Sofía construía su fundación. Rentaron oficinas, contrataron abogados especializados en casos de desaparición, psicólogos para ayudar a familias, investigadores privados dispuestos a trabajar pro bono. La primera familia que ayudaron fue Denesa.
un niño de 7 años desaparecido hacía 6 meses. La policía había abandonado el caso, pero la fundación no. Contrataron investigadores, rastrearon pistas, y 3 semanas después, encontraron al niño en un albergue en Querétaro. La reunión entre el niño y su madre fue transmitida en las noticias. No me siento. Sofía estuvo ahí, llorando junto con ellos. Camila la vio en la televisión y sintió orgullo inmenso. Su hermana había encontrado su propósito. Un sábado por la tarde, Javier reunió a sus 3 hijas en el jardín. Había algo que quería hacer. «Vengan conmigo». Las llevó al fondo del jardín, donde años atrás había estado la barda por donde sacaron a Sofía. Ahora había un árbol, un fresno joven que Javier había mandado plantar la semana anterior. «Este árbol es para nosotros», dijo con voz emocionada, «para recordar que aunque nos rompieron, crecimos de nuevo, juntos». Camila y Sofía se miraron, con lágrimas en los ojos. «Quiero que cada año, en su cumpleaños, vengamos aquí, los 5, tú, Camila, tú, Sofía, Valeria y yo, como familia. Somos 4, papá», dijo Valeria, contando con los dedos. Javier sonrió. 5. Tu mamá Patricia también está aquí. Siempre está con nosotros. Se abrazaron bajo el árbol. Una familia rota que había aprendido a reconstruirse. Mientras tanto, en la prisión de Santa Marta, Acatitla, Renata Valdés cumplía su primer mes de condena. 30 años sin posibilidad de libertad anticipada, secuestro agravado, fraude, falsificación de documentos. Su celda era pequeña, fría, compartida con otras 3 mujeres que no le dirigían la palabra. Su mundo de lujos y poder se había evaporado. Una tarde, recibió visita. No esperaba a nadie. Ya nadie la buscaba. Era Sofía. Renata la miró sorprendida desde el otro lado del cristal. Tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué haces aquí? Vine a decirte algo», respondió Sofía con voz tranquila. «¿Qué? Que te perdono». Renata sintió que se le cortaba la respiración. «¿Por qué?», susurró. «Después de todo lo que te hice. No te perdono por ti, te perdono por mí, porque cargar odio me estaba matando. Y ya perdí suficiente tiempo. No merezco tu perdón». «No, no lo mereces, pero igual te lo doy, porque quiero ser libre, libre de verdad, y para eso tengo que soltar el veneno». Renata empezó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sin maquillaje, sin elegancia, sin nada. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto. Lo sé, pero eso no cambia nada. Vas a pagar por lo que hiciste, y yo voy a vivir mi vida, la vida que me robaste, y voy a ser feliz, a pesar de ti». Sofía colgó el teléfono, se levantó y se fue sin mirar atrás. Renata se quedó ahí, llorando sola en esa celda fría. Afuera, Sofía respiró el aire fresco de la tarde. Se sintió ligera, libre. Camila la esperaba en el carro. «¿Cómo te sientes?» «Bien, realmente bien». «¿Lista para ir a casa?» Sofía sonrió. «Sí, vamos a casa». Y mientras el carro se alejaba de la prisión, las 2 hermanas se tomaron de la mano. Después de 20 años de oscuridad, finalmente había luz. Diciembre llegó con un frío suave y cielos despejados. La Ciudad de México se vestía de luces navideñas, pero en la mansión Sandoval, la verdadera luz venía de adentro. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Renata. 6 meses de reconstrucción, perdón y aprendizaje. La familia que una vez estuvo rota, ahora crecía fuerte, como el fresno que Javier había plantado en el jardín. Esa tarde de diciembre, con el sol cayendo dorado sobre los campos que rodeaban la propiedad, Camila y Sofía se sentaron juntas en el banco de piedra del jardín, el mismo banco donde tantas veces habían llorado, conversado, sanado. Ahora solo había paz. Sus pulseras de plata brillaban lado a lado, 3 corazones entrelazados con la inicial S. Finalmente reunidas después de 20 años separadas. «¿Te acuerdas cuando me preguntaste qué significaba la S?», dijo Camila, tocando su pulsera con ternura. «Sí, fue el primer día que llegué aquí. No tenía idea. Significa Sandoval. Papá las mandó a hacer especialmente para nosotras. Decía que éramos su mayor tesoro. 2 corazones unidos en uno solo». Sofía sonrió. «Y el tercer corazón era mamá». «Exacto. Siempre fuimos 3.
Aunque ella ya no esté físicamente, se quedaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. ¿Sabes?, dijo Sofía después de un rato. Ya no tengo pesadillas. Antes soñaba todo el tiempo con la fiesta, con los globos, con la oscuridad, pero ya no. Ahora sueño con el futuro. ¿Y qué ves en ese futuro? Veo a mi familia, veo la fundación creciendo, ayudando a más niños. Veo a Valeria convirtiéndose en una mujer fuerte. Y te veo a ti, conquistando el mundo empresarial como la jefa que eres. Camila se rió. No sé si conquistar el mundo, pero al menos ya no me dan miedo las juntas. Papá está orgulloso de ti. Lo veo en sus ojos cada vez que habla de tu trabajo. Y de ti también. La fundación ha ayudado a encontrar a 12 niños en 6 meses, 12 familias reunidas. Eso es increíble. Sofía sintió que el pecho se le llenaba de calidez. Es lo que siempre quise hacer. Darle sentido a todo lo que pasó. Convertir el dolor en algo bueno. Lo lograste. Desde la terraza de la mansión, Javier las observaba. Tenía a Valeria en brazos, que señalaba entusiasmada hacia sus hermanas. Mira, papi. Camila y Sofía están en el jardín. Sí, mi amor. Las veo. ¿Podemos ir con ellas? En un momento. Déjalas hablar un ratito más. Valeria se acomodó contra el pecho de su padre. A sus 5 años. No recordaba cómo era la casa antes. Para ella, Sofía siempre había sido su hermana. Camila siempre había estado ahí, y su papá siempre había sonreído. Javier besó la cabeza de su hija más pequeña, y pensó en todo lo que había ganado y perdido en la vida. Patricia, su primer amor, muerta demasiado joven. Sofía, robada cuando era apenas una bebé. 20 años de dolor, culpa y búsqueda. Pero también pensó en lo que había recuperado. En Sofía, de vuelta en casa. En Camila, floreciendo como la líder que siempre debió ser. En Valeria, creciendo rodeada de amor. En él mismo, aprendiendo a ser el padre que siempre quiso ser. El dolor nunca desaparecería completamente. Las cicatrices seguían ahí, pero ahora estaban cubiertas de algo más fuerte. Gratitud. «Papá, ¿me llevas?», insistió Valeria. «Claro que sí, princesa». Bajaron juntos al jardín. Camila y Sofía voltearon al escucharlos llegar. «¡Hermanitas!», gritó Valeria, corriendo hacia ellas con los brazos abiertos. Sofía la atrapó en un abrazo, haciéndola girar en el aire. Valeria reía con esa risa limpia de los niños que no conocen el dolor. «¿Qué hacían?», platicábamos, respondió Camila, acariciando el cabello de la niña. «¿De qué?». «De lo afortunadas que somos de tenerte». Valeria sonrió con orgullo. Javier se acercó y las rodeó a las 3 con sus brazos. Un abrazo grande, cálido, completo. «Las amo, niñas. Las amo con todo lo que soy. Y nosotras a ti, papá», dijeron las 3 al unísono. Se quedaron así, abrazados, mientras el sol seguía su descenso lento hacia el horizonte. Días después, Sofía inauguró oficialmente las nuevas oficinas de la Fundación Amparo, un edificio modesto pero acogedor en la colonia Roma. Paredes pintadas de colores brillantes, juguetes en la sala de espera, fotos de niños encontrados decorando los pasillos. La ceremonia fue sencilla, sin lujos ni grandes personalidades, solo las familias que habían sido ayudadas, algunos voluntarios, y la familia Sandoval al completo. Sofía dio un discurso corto pero emocionado. Esta fundación nació del dolor, del mío, y del de muchas familias que todavía buscan a sus seres queridos. Pero no queremos que sea un lugar de tristeza, queremos que sea un lugar de esperanza, un lugar donde ninguna familia tenga que rendirse, donde ningún niño sea olvidado. Los aplausos llenaron el salón. Camila lloraba de orgullo, Javier también. Valeria aplaudía sin entender del todo, pero contagiada de la emoción. Al terminar el evento, una mujer mayor se acercó a Sofía. Traía un ramo de flores humildes, envuelto en papel periódico. «Señorita Sofía, mi hijo desapareció hace 3 años. La policía ya no lo busca. ¿Usted cree que todavía hay esperanza?». Sofía tomó las manos de la mujer entre las suyas. «Siempre hay esperanza, señora. Siempre. Venga mañana y platicamos. Vamos a ayudarla». La mujer se fue llorando, pero con una luz en los ojos que no tenía antes. Camila se acercó a su hermana. «Estás haciendo algo hermoso, Sofía. Lo estamos haciendo.
Tú y papá me dieron los recursos. Yo solo les estoy dando forma. No, tú les estás dando alma. Esa noche, la familia cenó junta en el comedor principal. Clemencia había preparado el platillo favorito de todos: enchiladas verdes con pollo. Valeria contaba chistes malos que había aprendido en la escuela. Camila hablaba sobre un contrato nuevo que había cerrado. Sofía compartía historias de la fundación, y Javier solo escuchaba, con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Después de cenar, mientras tomaban café en la sala, Sofía sacó algo de su bolso, una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Encontré esto en las cosas de doña Amparo. Su sobrina me lo dio hace unos días. Era una foto de Sofía de niña, tal vez de 8 años, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños sencillo. Doña Amparo estaba a su lado, con las manos en sus hombros, mirándola con amor puro. Ella me amó, dijo Sofía con voz suave, a su manera, con sus errores, pero me amó, y yo la amé a ella. No puedo odiarla por quedarse callada, porque sin ella, tal vez no habría sobrevivido. Javier miró la foto con ojos húmedos. Tienes razón, mija. Ella te salvó, y aunque lo que hizo estuvo mal, te dio algo invaluable, amor. Y por eso la fundación lleva su nombre, para honrar lo bueno que hizo, no lo malo. Camila abrazó a su hermana. Eres más fuerte de lo que crees. Aprendí de ti. Más tarde, cuando Valeria ya dormía y la casa estaba en silencio, Camila y Sofía salieron una última vez al jardín. La noche era clara, llena de estrellas. ¿Crees que mamá nos esté viendo?, preguntó Sofía. Estoy segura, y debe estar orgullosa. Ojalá la hubiera conocido. La conoces, vive en ti, en tu risa, en tu bondad, en todo lo que haces. Sofía miró al cielo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá, por darnos la vida, por amarnos, por estar aquí. Aunque no te vea, el viento sopló suave, como una caricia, y en ese momento, ambas sintieron algo, una presencia cálida, una confirmación silenciosa de que Patricia Sandoval nunca se había ido realmente. Los campos dorados que rodeaban la mansión brillaban bajo la luz de la luna. El fresno que Javier había plantado se mecía suavemente con la brisa. Dentro de la casa, Javier apagó las luces del estudio y subió a su habitación. Se detuvo un momento frente a una foto enmarcada en la mesita de noche. Patricia sonriéndole, con 2 bebés idénticas en brazos. Lo logramos, amor, susurró. Nuestra familia está completa de nuevo. Se acostó con el corazón en paz por primera vez en 20 años. En el jardín, Camila y Sofía seguían sentadas en el banco de piedra. Sus pulseras brillaban bajo la luz de las estrellas. 3 corazones entrelazados, finalmente juntos. ¿Sabes qué?, dijo Sofía. Ya no me duele el pasado. ¿No? No, porque el pasado me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta casa. Se tomaron de la mano, 2 hermanas que habían perdido 20 años, pero que tenían toda una vida por delante.